Imaginen un hombre de 92 años con una salud sexual que la ciencia no puede explicar. Un urólogo escéptico inicia un estudio, esperando encontrar un fármaco secreto o una anomalía genética, pero lo que descubre es una verdad mucho más simple y profunda. Este es el relato de esa investigación, el viaje hacia un secreto que desafía todo lo que creíamos saber sobre el envejecimiento y la virilidad masculina. La respuesta no estaba en una probeta, sino en la vida misma. La historia comienza en la consulta de un urólogo de renombre, un hombre formado en la creencia de que el declive del cuerpo es una ecuación bioquímica inevitable. Durante más de 30 años había visto a miles de hombres enfrentar la misma trayectoria descendente. Para él, la disfunción eréctil era una consecuencia natural del envejecimiento vascular y nervioso. Sin embargo, el caso que llegó a su escritorio era diferente. No era un paciente que buscaba una solución, sino un dato en un estudio de longevidad que parecía un error tipográfico. Un hombre de 92 años con una función eréctil impecable. Inicialmente, el urólogo asumió un error en los datos o un caso de exageración, pero los exámenes preliminares confirmaron lo increíble. Los flujos sanguíneos, la respuesta nerviosa, los niveles hormonales, todo parecía pertenecer a un hombre mucho más joven. Los marcadores biológicos de su salud vascular eran tan excepcionales que desafiaban las tablas estadísticas. No había indicios de aterosclerosis en las arterias pélvicas, una condición casi universal a esa edad. El escepticismo del médico se transformó en una curiosidad científica que rayaba en la obsesión. Este caso no era una simple anomalía, era una contradicción andante a su carrera. El primer instinto del urólogo fue buscar una explicación en el terreno que dominaba la farmacología y la genética. Inició un análisis exhaustivo para detectar cualquier rastro de fármacos para la erección, tanto recetados como del mercado negro. Los resultados fueron negativos. El hombre nunca había tomado una sola píldora para su rendimiento. A continuación se realizó un perfil genético completo, buscando alguna mutación rara que pudiera explicar su extraordinaria resiliencia vascular. De nuevo, nada. Su genética era robusta, pero dentro de los parámetros normales. El callejón sin salida era total. La frustración del experto crecía con cada resultado negativo. Comparaba los datos del paciente con los promedios de hombres de 50, 40 e incluso 30 años, y en muchos aspectos el hombre de 92 años lo superaba. Esta brecha de conocimiento era un desafío directo a su entendimiento. Se dio cuenta de que estaba buscando la respuesta en el lugar equivocado. La medicina convencional, con su enfoque en la patología y la intervención química, no tenía herramientas para explicar un estado de salud tan excepcional. Tuvo que cambiar su enfoque radicalmente. Este cambio lo llevó a abandonar temporalmente su bata de médico para adoptar la mentalidad de un detective o un antropólogo. Si la respuesta no estaba en los análisis de sangre o en las secuencias de ADN, debía estar en la forma en que este hombre había vivido su vida. ¿Qué decisiones había tomado día tras día durante 9 décadas? ¿Qué hábitos, por pequeños que fueran, habían esculpido un cuerpo tan resistente al paso del tiempo? La investigación se trasladó del laboratorio a la vida cotidiana del paciente, buscando pistas en los detalles más mundanos. La primera línea de investigación fue la dieta, la sospechosa habitual en cualquier estudio de longevidad. El urólogo esperaba encontrar algún superalimento exótico, una hierba secreta de una montaña lejana, o un régimen nutricional complejo. Analizó meticulosamente su ingesta de zinc, magnesio, antioxidantes y todos los micronutrientes asociados con la salud sexual. Estaba convencido de que encontraría la clave en un suplemento o en un alimento específico que el hombre consumía en grandes cantidades, la famosa píldora mágica en forma de comida. El resultado fue, una vez más, desconcertante por su normalidad. La dieta del hombre era increíblemente simple. Se basaba en alimentos integrales, muchas verduras, frutas, legumbres y pescado. Era una dieta sana, sin duda, pero notablemente tradicional y carente de cualquier elemento exótico. No consumía polvos de proteínas, suplementos costosos, ni seguía ninguna de las modas nutricionales de las últimas décadas. Comía de forma muy parecida a como lo habían hecho sus abuelos. El misterio, lejos de resolverse, se hacía más profundo. No había un alimento secreto. A continuación, la investigación se centró en la actividad física. El urólogo teorizó que el hombre debía seguir un programa de entrenamiento de élite, quizás alguna forma de levantamiento de pesas o un régimen cardiovascular intenso que mantenía su sistema circulatorio en perfectas condiciones. Buscó rutinas de gimnasio, técnicas de respiración específicas o algún ejercicio secreto que hubiera practicado durante años. La imagen de un anciano realizando proezas atléticas en secreto parecía una explicación plausible para un fenómeno tan extraordinario. Pero la realidad volvió a romper los esquemas. El hombre no iba al gimnasio. Su actividad física era constante, sí, pero completamente integrada en su vida diaria. Consistía en largas caminatas, trabajos de jardinería
y una serie de movimientos suaves que realizaba cada mañana. No había intensidad extrema, no había sudor ni sufrimiento. Era un movimiento continuo, natural y moderado. Esta revelación fue un golpe para el urólogo, acostumbrado a recetar ejercicios específicos y medibles. La clave no parecía estar en la intensidad, sino en algo mucho más sutil. Desesperado por encontrar una variable externa, el urólogo exploró otras teorías. ¿Vivía el hombre en una de las famosas zonas azules del planeta? No. ¿Bebía agua de algún manantial con propiedades minerales únicas? Tampoco en su entorno era completamente normal. Se descartaron una por una todas las explicaciones fáciles y los clichés sobre la longevidad. El secreto no era algo que se pudiera comprar, embotellar o localizar en un mapa. La evidencia apuntaba a que la respuesta no era un objeto o un lugar, sino un proceso, un estado interno. Esta cadena de fracasos investigativos forzó al urólogo a una conclusión fundamental. Había estado buscando un único factor causal, una bala de plata, pero la vida y la salud son sistemas complejos. Entendió que el secreto no era una cosa, sino una sinergia, una combinación de factores que, por sí solos, parecían insignificantes, pero que juntos creaban un efecto extraordinario. Su frustración se transformó en una nueva forma de curiosidad, una más holística y paciente, lista para observar los patrones en lugar de buscar las anomalías. Fue al observar al hombre moverse cuando el urólogo tuvo su primera revelación. No se fijó en la cantidad de ejercicios, sino en la calidad de su movimiento. El hombre de 92 años se movía con una fluidez y una gracia que desmentían su edad. No había rigidez en sus caderas ni en su espalda. Sus movimientos eran económicos y eficientes, sin el esfuerzo y la tensión que caracterizan a la mayoría de las personas mayores. Era como si su cuerpo no estuviera luchando contra sí mismo, sino trabajando en perfecta armonía. Aquí se reveló la primera parte del secreto en una rutina diaria, de no más de 15 minutos, de estiramientos específicos y movimientos conscientes. No era yoga ni pilates en el sentido formal, sino una serie de estiramientos que él mismo había desarrollado a lo largo de los años, centrados explícitamente en la flexibilidad de la pelvis, la zona lumbar y las caderas. Combinaba esto con sus caminatas diarias, pero lo hacía con una atención plena en la postura y la respiración, asegurando una circulación óptima en la parte inferior del cuerpo. Desde un punto de vista científico, el urólogo entendió inmediatamente la implicación. Este tipo de movimiento suave y constante es fundamental para mantener la salud del endotelio, el revestimiento interno de los vasos sanguíneos. Un endotelio sano produce más óxido nítrico, el principal vasodilatador responsable de la erección. Además, la flexibilidad en la zona pélvica previene la compresión de los nervios cruciales para la función sexual. No era un ejercicio para ganar músculo, sino para mantener las tuberías y el cableado en perfecto estado. Lo más importante era la consistencia. El hombre no había fallado a su rutina ni un solo día en más de 50 años. No importaba si estaba de viaje, enfermo o cansado. Era un ritual no negociable, tan arraigado como cepillarse los dientes. Este efecto acumulativo a lo largo de décadas es lo que había creado una resiliencia vascular que la ciencia consideraba imposible. La lección era clara: la constancia en un estímulo pequeño es infinitamente más poderosa que la intensidad esporádica. Este enfoque contrastaba brutalmente con la mentalidad moderna del ejercicio, que a menudo se centra en sesiones intensas y esporádicas que pueden generar estrés oxidativo y un alto riesgo de lesiones. La filosofía del hombre era de mantenimiento, no de conquista. No buscaba romper récords, sino preservar la función. Este primer pilar del secreto era una lección de humildad y paciencia, un recordatorio de que los cambios más profundos son el resultado de acciones pequeñas y sostenidas en el tiempo. El espectador, en este punto, comprende la primera pieza tangible del rompecabezas. No es un suplemento mágico ni una técnica complicada. Es un principio accesible para cualquiera. Un movimiento simple, diario y enfocado en la circulación pélvica es más poderoso que los entrenamientos más complejos. Es la base sobre la que se construiría todo lo demás. La primera clave para desentrañar el misterio de la virilidad eterna. La simplicidad, una vez más, demostraba ser la máxima sofisticación. Y hablando de eso, si esta primera clave ya te ha abierto los ojos, la mejor forma de agradecérmelo es dejando un me gusta en este video. Así sé que este contenido realmente ayuda y llegamos a más hombres que lo necesitan. Y quiero saber, ¿conocías ya la importancia de este tipo de movimiento? Déjalo en los comentarios, los leo todos. Este es solo uno de los pilares que exploramos a fondo en nuestra guía completa, el protocolo Vigor de Acero, que encontrarás en la descripción. Tras entender el pilar físico, el urólogo se adentró en un territorio más abstracto, pero igualmente crucial, a la mente. Comenzó una serie de entrevistas profundas con el hombre, no sobre su salud, sino sobre su vida, sus preocupaciones,
su estrés y, de manera muy específica, su actitud hacia la sexualidad. Quería entender la arquitectura psicológica que sostenía una función física tan robusta. Pronto descubrió que el segundo pilar era tan importante como el primero. La segunda clave era una mentalidad que el urólogo describió como desapego del resultado. El hombre no sentía presión por rendir. Su enfoque en la intimidad no estaba en la mecánica de la erección, sino en la conexión, el placer y la presencia compartida. Nunca había sufrido de ansiedad de rendimiento, esa plaga psicológica que afecta a hombres de todas las edades. Para él, la erección no era el objetivo, sino una consecuencia natural de un estado de relajación y conexión. El urólogo conectó inmediatamente esta actitud con la bioquímica del cuerpo. La ansiedad de rendimiento inunda el sistema con cortisol y adrenalina. Estas hormonas del estrés son potentes vasoconstrictores. Literalmente, cierran los vasos sanguíneos. Son el enemigo bioquímico número uno de una erección, que depende enteramente de la vasodilatación. Al eliminar la presión psicológica, el hombre mantenía su sistema nervioso en un estado parasimpático, el modo de descansar y digerir, que es esencial para la respuesta sexual. Durante las entrevistas, el hombre describió su técnica mental, aunque él no la llamaba así. Antes de la intimidad, practicaba una forma de meditación informal. Se enfocaba en su respiración, en las sensaciones de su cuerpo y en la presencia de su pareja. Era un acto de anclarse en el momento presente, silenciando al crítico interno y al planificador futuro. Esta práctica, realizada durante décadas, había entrenado su cerebro para asociar la sexualidad con la calma y no con el juicio. Esta revelación fue un cambio de paradigma para el urólogo. Durante toda su carrera, había tratado la disfunción eréctil como un problema principalmente hidráulico. Las tuberías no funcionaban bien. Ahora entendía que, en muchos casos, el problema no estaba en las tuberías, sino en el operador. La mente tenía el poder de cerrar el flujo sanguíneo con la misma eficacia que una placa de colesterol. La salud mental y la salud sexual no eran dos cosas separadas, eran inseparables. Así, se estableció la segunda pieza del rompecabezas, tan crucial como la primera. El control del estrés y el dominio de la mente no eran conceptos de autoayuda, sino herramientas bioquímicas de una potencia extraordinaria. La capacidad de mantener la calma bajo presión, de disociar el ego del rendimiento físico, era un superpoder fisiológico. La virilidad no solo se cultivaba en el cuerpo, sino también en el silencioso teatro de la mente. Con dos pilares identificados, el urólogo decidió reexaminar la dieta. Pero esta vez, con una nueva perspectiva. Ya no buscaba un superalimento milagroso, sino un patrón, un hábito nutricional constante que pudiera estar trabajando en sinergia con los otros factores. Se dio cuenta de que su primer análisis había sido demasiado amplio. La clave no debía estar en la dieta general, sino en algún micro hábito diario que hubiera pasado por alto. Fue entonces cuando descubrió un detalle que antes le había parecido insignificante. Todos los días, sin excepción, como parte de su merienda de media tarde, el hombre consumía un pequeño puñado de nueces crudas y una onza de chocolate negro con más del 85% de cacao. No era una gran cantidad, apenas un pequeño ritual, pero lo había hecho durante la mayor parte de su vida adulta. Para el urólogo, esta fue la chispa que conectó la nutrición con la fisiología de la erección. La explicación científica encajó perfectamente. Tanto las nueces ricas en el aminoácido L-arginina como el chocolate negro, rico en flavonoides, son precursores directos de la producción de óxido nítrico en el cuerpo. El óxido nítrico es la molécula de señalización que le dice a los músculos lisos de las arterias que se relajen, permitiendo que la sangre fluya y se produzca la erección. Este simple hábito era como proporcionar al cuerpo, día tras día, la materia prima exacta que necesitaba para la función vascular. La clave, una vez más, no era la cantidad, sino la regularidad implacable. No se trataba de atiborrarse de estos alimentos de vez en cuando, sino de mantener un goteo constante y diario de estos nutrientes específicos en el sistema. Este micro hábito nutricional apoyaba de forma silenciosa y persistente la biología fundamental de la erección, manteniendo el sistema de producción de óxido nítrico afinado y listo para funcionar. Era una estrategia de bajo esfuerzo y alto impacto. Este enfoque contrastaba con las dietas milagro, que requieren cambios drásticos y a menudo son insostenibles a largo plazo. La belleza del hábito del hombre residía en su simplicidad. Era fácil de mantener, placentero, y no requería una fuerza de voluntad hercúlea. Precisamente por eso había podido mantenerlo durante décadas. La sostenibilidad del hábito era tan importante como su contenido nutricional. La mejor dieta es aquella que se puede seguir de por vida. Con esto, la tercera pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Un microhábito nutricional, científicamente sólido y mantenido con una consistencia férrea, que trabajaba en segundo plano para optimizar la bioquímica de la virilidad. Sumado al movimiento consciente y a una mente serena, el cuadro de una salud excepcional comenzaba a tener un sentido completo y lógico.
El secreto se estaba revelando no como un milagro, sino como una obra maestra de la simplicidad y la disciplina. El urólogo, sintiendo que se acercaba la respuesta completa, decidió ampliar aún más su campo de visión. Si el cuerpo y la mente estaban optimizados, ¿qué papel jugaba el entorno social y emocional? Comenzó a investigar la vida del hombre más allá de sus hábitos personales, sus relaciones, su comunidad, su sentido de propósito. Sabía que un hombre no es una isla, y que la salud no ocurre en un vacío. Lo que descubrió fue el cuarto y último pilar, el que daba soporte a todos los demás. Descubrió que el hombre había mantenido una relación de pareja estable y amorosa durante más de 60 años. Las entrevistas revelaron que su conexión no se basaba en la presión o la expectativa, sino en una profunda intimidad emocional, comunicación constante y un afecto genuino. Su pareja era su cómplice, no su jueza. Este entorno de seguridad emocional eliminaba una de las mayores fuentes de estrés sexual y reforzaba la mentalidad de desapego del resultado que ya había identificado. Pero no era solo su relación de pareja. El urólogo exploró lo que los japoneses llaman ikigai, o propósito de vida. A sus 92 años, el hombre no estaba retirado en el sentido pasivo de la palabra. Se mantenía activo, cuidaba de su jardín con esmero, era voluntario en una biblioteca local, y tenía proyectos personales que lo mantenían mentalmente estimulado y socialmente conectado. No había perdido su razón para levantarse por la mañana. El urólogo conectó inmediatamente estos factores aparentemente blandos con la neuroquímica del bienestar. Una vida con propósito y conexiones sociales fuertes mantiene niveles saludables de neurotransmisores como la dopamina, motivación y recompensa, la oxitocina, vínculo y confianza. Al mismo tiempo, ayuda a regular y mantener bajos los niveles crónicos de cortisol, la hormona del estrés. Un entorno emocionalmente nutritivo crea el terreno biológico fértil para la salud física. Se dio cuenta de que este cuarto pilar actuaba como un catalizador. Un entorno positivo hacía más fácil mantener los otros tres pilares. El propósito le daba la energía para su rutina de movimiento. La conexión emocional con su pareja reforzaba su mentalidad de calma. Su vida social activa lo alejaba de hábitos poco saludables. Era el ecosistema que permitía que las semillas de la salud florecieran sin impedimentos. El espectador ahora comprende la visión completa. La salud sexual no es un interruptor que se enciende o se apaga, es el resultado final, el reflejo de un sistema de vida completo y equilibrado. No se puede aislar la función eréctil del resto de la vida de un hombre. La conexión, el propósito y un entorno emocionalmente seguro son tan vitales como la dieta o el ejercicio. Son el andamiaje invisible que sostiene una estructura de virilidad duradera. Llegado a este punto, el urólogo tenía todas las piezas sobre su escritorio: el movimiento consciente, la mente serena, el micro hábito nutricional y un entorno habilitador. Por separado cada uno era un buen consejo de salud, pero juntos formaban un sistema de retroalimentación positiva, una sinergia poderosa que explicaba lo que antes parecía un milagro. No era una sola cosa, era la interconexión de todas ellas. Fue entonces cuando formuló lo que llamó la teoría de la homeostasis de la virilidad. La definía como la capacidad del cuerpo para mantener un estado de equilibrio y función sexual óptima a través de la práctica constante de un conjunto de hábitos fundamentales que se refuerzan mutuamente. No se trataba de buscar picos de rendimiento, sino de mantener una base sólida y estable a lo largo del tiempo. Era un modelo de prevención y mantenimiento, no de reparación. El urólogo visualizó cómo cada pilar apoyaba a los demás. El movimiento diario mejoraba el estado de ánimo y reducía el estrés, fortaleciendo el pilar mental. Una mente tranquila permitía una mejor digestión y absorción de los nutrientes del pilar nutricional. Una dieta adecuada proporcionaba la energía para el movimiento y la claridad mental. Y el entorno de propósito y conexión actuaba como el pegamento que mantenía todo unido, proporcionando la motivación para la consistencia. Para explicarlo, dibujó un diagrama simple a un círculo con los 4 pilares interconectados, cada uno fluyendo hacia el siguiente. Esta imagen visual hacía que el concepto, aunque profundo, fuera increíblemente fácil de entender. La salud no era una lista de tareas pendientes, sino un ciclo virtuoso. Romper el ciclo en cualquier punto debilitaba todo el sistema. Fortalecer un punto fortalecía a todos los demás. Esta síntesis representó una profunda reflexión personal para el urólogo. Se dio cuenta de cómo la medicina moderna, en su afán de especialización, a menudo se equivoca. Trata los síntomas de forma aislada, prescribiendo una píldora para la erección, un antidepresivo para el estado de ánimo y un fármaco para el colesterol, sin reconocer que todos estos problemas pueden ser manifestaciones de un sistema subyacente desequilibrado. Estaba redescubriendo una verdad antigua: el cuerpo no es una máquina con partes intercambiables,
sino un jardín que debe ser cultivado en su totalidad. La tensión narrativa llegaba a su punto culminante. El espectador ahora entendía los componentes técnicos, los 4 pilares que constituían el cómo, pero la pregunta original del título seguía flotando en el aire. Si estos eran los 4 pilares, ¿cuál era el único secreto que los unía a todos? Tenía que haber un principio unificador, una filosofía central, que fuera la verdadera clave de todo el sistema. En su última reunión, el urólogo, habiendo completado su investigación, se sentó frente al hombre de 92 años. Dejó a un lado su libreta de científico y le hizo una pregunta simple y directa. Después de todo lo que hemos hablado, si tuviera que resumir todo su enfoque de la vida y la salud en una sola idea, en un único secreto, ¿cuál sería? El urólogo esperaba una respuesta compleja, una frase llena de sabiduría ancestral. La respuesta del hombre fue tan breve como profunda. Sonrió con calma y dijo: mi único secreto es nunca complicar lo que es simple. Hizo una pausa y continuó: el mundo quiere venderte soluciones complicadas para problemas simples. La salud es simple, el movimiento es simple. La comida real es simple. La calma es simple. El truco no es encontrar más información, es tener la disciplina de hacer las pocas cosas simples que importan. Todos los días. Esa fue la revelación final. El único SRET, o no era ninguno de los 4 pilares. Era el principio que los gobernaba a todos, era el principio de la simplicidad consistente. El verdadero secreto no era el qué, sino el cómo. No era el estiramiento específico o la nuez, sino el poder de elegir un puñado de acciones fundamentales y ejecutarlas con una consistencia casi religiosa, sin excusas, durante toda una vida. El urólogo finalmente lo entendió. La mayoría de la gente fracasa no porque no sepa qué hacer, sino porque se ahoga en la complejidad. Buscan el próximo truco, el suplemento más nuevo, la rutina de ejercicios más avanzada. Saltan de una cosa a otra buscando una solución rápida. Este hombre había hecho lo contrario. Había encontrado lo que funcionaba y se había aferrado a ello con una simplicidad y una paciencia inquebrantables. El mensaje se reformuló en su forma más pura y potente. La virilidad duradera y la salud a largo plazo no se encuentran buscando soluciones complejas y costosas. Se encuentran en el dominio absoluto de los fundamentos más simples. Es un mensaje que va en contra de toda una industria que se beneficia de la confusión y la complicación. Es una verdad que empodera, porque pone el control de nuevo en manos del individuo. El vídeo cerraba así su arco narrativo, entregando una respuesta que era a la vez sorprendentemente simple y profundamente transformadora. El secreto del hombre de 92 años no era una fórmula mágica inaccesible, era una filosofía de vida, un compromiso con la simplicidad que está radicalmente al alcance de cualquier persona dispuesta a escuchar y, lo más importante, a actuar con constancia. Este principio de la simplicidad consistente es increíblemente potente. Y la historia de este hombre es la prueba viviente. Pero quiero que seas honesto contigo mismo. Conocer la filosofía es una pieza del rompecabezas, pero aplicarla requiere un mapa claro. La vida moderna está diseñada para complicarlo todo. Por eso, si estás cansado de buscar piezas sueltas y quieres el sistema completo que une todo, he condensado estos principios en una guía paso a paso. Se llama el Protocolo Vigor de Acero. Es el mapa completo que te lleva a través de los 4 pilares. El conocimiento para entender tu cuerpo, el combustible con el protocolo de alimentación, la mecánica, con la rutina exacta de ejercicios y la mentalidad de acero para dominar la ansiedad. Si estás listo para tomar el control de una vez por todas, he dejado el enlace para el Protocolo Vigor de Acero como el primer enlace aquí en la descripción del vídeo. Y por supuesto, no olvides suscribirte para no perder la próxima pieza del rompecabezas que revelaremos aquí.